Yahui tetlaspaloli keniscatzanas momelahuan amahpani tonali niamechintlaspaloi kamiak pakilistli toteco mamechintiochiua campa hueli campa anmomelahuan. ¿Qué tal mi gente bonita? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata la vida? Hoy en este día los saludo con mucho afecto desde el corazón de la Huasteca Potosina, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, México. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco de una comida típica, tradicional, muy común acá en mi Huasteca Potosina, en Axtla de Terrazas. Y es una comida que de repente nosotros que nos dedicamos al emprendimiento, al comercio, pues cuando están bajas las ventas, cuando nosotros decimos está jodido hoy, pues es lo que comemos normalmente, en que a algunos no les gusta, y es el susodicho tecuco. El tecuco es un bocol, es una tortilla, ahora sí que chaparrita, redondita, así como tipo gorditas, nada más que estas no llevan ningún relleno por dentro, es simplemente un bocol. Y hay varios tipos de bocoles. En náhuatl le decimos tempuyec. Es un bocol que solamente lleva pues masa, sal y quizás chile, o sea, chile, salsa. O en algunas ocasiones mi mamacita, doña Ocuili, nana Ocuili, los hace con chile piquín. El chile piquín es una variedad de chile pequeñito, silvestre. Entonces mi mamá se los avienta ahí a la masa, hace unas tortillitas redonditas, chaparritas, gorditas, y le echa sal nada más, y le echa chiles. Y así crecimos y aquí estamos vivitos y coleando, comiendo mucho tempuyec, pero en sí no deja de ser un bocol, tempuyec. Y luego está el etexmimil. El etexmimil es un bocol, únicamente que este lleva frijol molido, o sea, frijoles molidos. Y son muy buenos también, algunos le echan hierbabuena, le echan chiles enteros o salsa por dentro, así que al gusto de cada quien no lo hacen. Ese es el etexmimil, bocol pero con frijol molido. Y luego hay otro tipo de tecuco, que es el que lleva frijoles enteros, así frijoles sancochados, y esos se le agrega la masa. Es igual un bocol pero con frijoles enteros. Ese es otro tipo de tecuco. Entonces hasta aquí en la Huasteca hay diversidad, hay variedad en el tecuco, en el bocol. Y bueno, el más común que abunda por todos lados es el tecuco o la gordita. Una gordita o un tecuco relleno de huevo, relleno de papa, relleno de chorizo, de frijol. Pero eso ya son más, como que más comerciales, ¿no? Como que en cualquier lugar lo encuentras. En cambio el tecuco no lo encuentras solamente en las Huastecas. Es un bocol, tecuco. Y hay también tecucos de queso y el famoso etexmimil, que son de frijol molido. Entonces cuando vengan para la Huasteca, pregunten ¿dónde encuentro un tecuco? Y ya se quedó como un apodo acá entre nuestras amistades. Tecuco, tecuquito, bocolito. Y hay animales que les dicen, no, pues ahí va un tecuquito, un bocol pinto, que es el que tiene los frijoles enteros, pero sancochados. Entonces, pues hay la variedad para que aprendan un poco de lo que es nuestra gastronomía en la Huasteca Potosina. Tecuco es bocol en lengua náhuatl. Tecuco. Y así le quiere decir en femenino, dile tecuca, eres una tecuca, una bocola. Etexmimil es un bocol relleno de frijol molido. Tempuyec es un bocol con pura sal y chilito, y si es para algún niño, pues se puede hacer así, saladito, un bocol salado con pura masa. Y mire, ahora sí que como dicen por ahí, bueno, bonito y barato, va a salir rico, bueno y barato, para que se llenen. Eso es común acá entre nosotros los emprendedores, los comerciantes. Tecuco.
Tecuco. Saludos cordiales, la noche caltechmauxusque, Tlaxcamati mía, Toteca Mamechintiochiwa, Chihuacan mía, Tecuco, coman bocoles de la Huasteca Potosina. Saludos cordiales, Dios me los bendiga. Campahuelin, Campamelagua, Namechintanelía, Següey, Tlaxpalole. Toteco Mamechintiochiwa.